Shinji caminaba de manera casi somnolienta alrededor de la ciudad. Estaba a punto de amanecer, las luces de la ciudad se estaban apagando y el cielo se estaba tornando rojo. Los sucesos de las últimas 24 horas resonaban en su cabeza, casi no se daba cuenta de que no había regresado al departamento. Pasó la noche caminando por la ciudad. Había pasado unas horas escuchando música a bordo del tren. Cuando este cerró, simplemente se dirigió al parque donde había platicado con Kaworu con las últimas semanas y durmió en una banca. Cuando despertó comenzó a caminar sin un rumbo fijo, sin embargo, ahora que se daba cuenta estaba a unas calles del hospital. Por primera vez en largas horas, se detuvo, se dio cuenta dónde estaba y decidió ir al hospital. Cuando entró a la habitación del hospital vio a la chica aún inconsciente. Habían retirado parte del equipo hace unos días, lo que al menos parecía indicar que la chica mejoraba. Sin embargo, para Shinji todo era igual, no estaba ahora que él la necesitaba como nunca. Shinji comenzó a llorar, le comenzó a hablar a Asuka, pero ahora su tono era distinto, era de total desesperación. Shinji necesitaba del cariño de la chica. El chico se había dado cuenta de una gran verdad, un mundo sin amor y sin la calidez de un corazón amado, es un mundo muerto. Shinji, sujetó el hombro de la chica y de manera desesperada la movía de un lado a otro. Mientras lloraba y la sacudía repetía una y otra vez, Asuka, despierta. Te necesito, no puedo vivir sin ti. Necesito que me hables, no me importa que cuando despiertes no me ames y me digas idiota. Te necesito a mi lado, te amo. En ese momento, Asuka la cual estaba recostada de lado giró. Su vestimenta de hospital se desgarró, dejando sus pechos expuestos. En ese momento a Shinji lo invadió todo el deseo carnal que sentía hacia la chica. Sin embargo, justo cuando iba a sujetar uno de los senos de la chica una imagen atravesó su mente como un rayo, Asuka riendo a carcajadas después de que el chico se tropezara. Era cierto, él necesitaba el calor de un ser humano, estaba desesperado por sentir la compañía de alguien, pero amaba demasiado a Asuka como para hacer aquello. Además, no podría vivir consigo mismo si lo hacía. Se contempló por unos segundos y no pudo creer lo que casi hacía. Cubrió el torso de la chica con la cobija del hospital y se marchó hacia la sala de espera. Allí sentado en el sillón durmió. Tras largas horas de profundo sueño, ni siquiera notó el ruido de un doctor corriendo hacia el pasillo donde se encontraba Asuka. Asuka acababa de despertar, sin embargo una luz estaba apuntando directamente hacia sus pupilas, lo cual le impedía recuperar enteramente la visión. De pronto la sentaron y golpearon suavemente su rodilla. Lo primero que recuerda fue la voz de un joven doctor dictando notas a una enfermera. Los reflejos están correctos y no parece haber nada que indique secuelas de algún tipo. Se quedará en observación por hoy y mañana podrá regresar a casa. Dele pastillas para el dolor y enfermera por favor cámbiele las ropas a la paciente, no puedo creer que sean tan descuidadas. En cuanto Asuka recuperó medianamente la consciencia habló. Yo me puedo vestir sola, dijo a la enfermera que estaba sacando una bata limpia de un cajón, posteriormente se volvió hacia el joven doctor. A Asuka le llamó la atención lo joven que era, probablemente fuera un par de años más joven que Misato, era de complexión media, lucía una barba de una semana y a Asuka no le pareció tan alto, su pelo era negro y sus ojos eran de un café almendrado que a Asuka le pareció hermoso. Después de analizar al doctor por unos cuantos segundos le habló. Doctor, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Unas cuantas semanas. Nada del otro mundo, pronto estarás en casa. Doctor, nadie me vino a visitar. Si hay un chico en la sala de espera, te vino a visitar. Aunque creo que no entro al cuarto hoy. Dicen las enfermeras que ha venido religiosamente desde que fuiste ingresada. Además, la mayor Katsuragi ha venido cada tercer día. Sin embargo, diario me manda preguntar por tu estado. Cuando Asuka escuchó esto no pudo evitar sonreír, nuevamente le habló al doctor. ¿Cree que pueda llamar al joven para que entre? Sí, yo lo haré. Afortunadamente no hay nada que impida que recibas visitas, contestó el doctor amablemente mientras terminaba de llenar unas formas y las colocaba frente a la cama de Asuka. El doctor abandonó la habitación. Durante unos instantes que a Asuka se le hicieron eternos pensó que el joven doctor podría ser una buena pareja para Misato. De pronto escuchó que la puerta se abría y vio como Shinji entraba a la habitación. El chico lucía terrible, su ropa estaba sucia y tenía grandes ojeras. Además, lloraba mientras la veía y mascaba un chicle. De pronto, el chico se precipitó hacia ella y la abrazó. Durante unos instantes no se dijeron nada hasta que Asuka habló. Vaya, te ves terrible, y yo soy la que estuvo hospitalizada, terminó Asuka de manera irónica.
Asuka, no sabes cuánto añore estar entre tus brazos. Supongo que estas semanas no han sido precisamente tranquilas. No te preocupes, no me darán de alta hasta mañana, así que tengo toda la tarde y la noche para que me cuentes qué pasó. Asuka puso su mano sobre la mejilla del muchacho y con el pulgar acarició suavemente el pómulo del muchacho. Shinji platicó con Asuka durante largas horas sobre lo que había sucedido en las últimas semanas. El nuevo piloto, su traición y finalmente su muerte. Cuando Shinji terminó de hablar eran las 9:30 de la noche, una enferma acababa de entrar al cuarto y preguntó si Shinji se iba a quedar a dormir en el hospital. Este contestó que sí, a lo que la chica preguntó si necesitaba alguna cobija, Shinji contestó que no. La enfermera le dio un vaso con pastillas a Asuka y se retiró. Pasaron unos cuantos minutos y se escuchó como alguien abría la puerta. La visión de Misato hizo que Asuka sonriera. Cuando Misato entró vio a ambos muchachos, pero inmediatamente dirigió su vista a Asuka. Me da gusto saber que estás bien. El doctor Kobayashi me dijo que habías despertado, sin embargo no había podido venir hasta ahora. Gracias por venir, Misato. Me alegra que no traigas alcohol, si no ni tú ni este idiota podrían cuidarme. Asuka dibujó una sonrisa socarrona en su boca. ¿Te contó eso? Misato se enrojeció por completo de la vergüenza. Con detalle. No te preocupes, era cuestión de tiempo para que alguno de los dos terminara borracho contigo, aunque me hubiera gustado ser yo, dijo Asuka mientras sonreía. Me da gusto que tengas buen humor después de todo lo que pasó. Misato volteó a ver a Shinji y tras soltar un pequeño suspiro habló nuevamente. Supongo que hoy tampoco irás a dormir al departamento. Misato estuvo con los chicos por un par de horas, hablando sobre el estado de Asuka y haciendo algunos chistes sucios de vez en cuando. Finalmente, cuando dieron las 11:45, miró el reloj de su muñeca, se despidió de los chicos, hizo un último chiste sobre tener sexo en el hospital, que ni Asuka ni Shinji entendieron y se retiró riéndose de su propio chiste. Cuando los chicos estuvieron solos, Shinji se sentó en la cama. Al cabo de unos minutos estaba lo suficientemente cerca de Asuka y la empezó a besar. Lentamente la mano de Shinji recorrió la pierna de Asuka y levantó ligeramente la bata del hospital. Posteriormente su otra mano se colocó en el otro extremo de la bata y lentamente la empezó a levantar. Sin embargo, cuando las bragas de Asuka ya eran visibles, ésta lo detuvo sujetando las muñecas del chico y separándose de él. Ahora no quiero que sea aquí. No me malentiendas, realmente quiero hacerlo contigo. Pero no quiero que nuestra primera vez sea en un hospital. Está bien, yo te esperaré el tiempo que sea necesario. Te amo. Shinji se encogió de hombros, le dio un suave beso en los labios y se separó unos cuantos centímetros. Gracias. Shinji se levantó de la cama y caminó al baño del cuarto. Se echó agua en la cara, incluso utilizó una barra de jabón que estaba ahí para lavarse un poco el cuerpo y el cabello. Al salir vio que Asuka estaba recostada sobre su costado izquierdo, parecía dormida pero la luz de la luna entraba por la ventana y le daba justo en la cara. Shinji caminó para cerrar la cortina, sin embargo cuando tomó el mecanismo de cierre la voz de Asuka lo llamó. No lo hagas, me gusta ver la ciudad al despertarme. Shinji asintió con la cabeza y caminó hacia el sillón. Se sentó en este y cuando se estaba empezando a acurrucar, Asuka lo llamó nuevamente. Shinji, ¿me abrazas mientras duermo? Shinji se acostó junto a Asuka, la cubrió con su brazo y pegó su cuerpo al de ella. Cuando se acomodó besó la nuca de Asuka. Shinji, ¿me amas? Te amo incondicionalmente, Asuka. Yo también te amo, Shinji. Nada puede cambiar eso. Cuando todo esto acabe, quiero estar contigo. Tenemos que creer en un mundo en el que seamos felices, hay que creer en lo que aún no existe. El chico no respondió, no hizo falta. Solo se levantó un poco por sobre de ella y le besó la mejilla. En ese momento Shinji sentido la verdadera cercanía de un ser humano, ni siquiera el sexo le hubiera dado este tipo de intimidad. La cercanía de dos corazones que se aman y que se entregan de manera voluntariamente al sueño, confiando plenamente el uno en el otro. Esa es la cercanía de la que hablaba Kaworu y por la que valía la pena arriesgarlo todo. Mientras tanto Asuka sentía que el dolor de su soledad era más llevadero. Alguien estaba con ella, simplemente porque lo quería, no porque quisiera su cuerpo o porque quisiera o esperara algo de ella. Este era un sentimiento nuevo para ella, en sus últimos instantes de consciencia se detuvo a pensar si es que lo merecía o si realmente iba a durar. Lo mereciera o no, ella lo quería disfrutar, este sin duda era un momento por los que valía la pena vivir. Un par de días después de que Asuka abandonara el hospital.
Las cosas parecían regresar a la normalidad, pero no lo hacían del todo. En Nerf todos parecían aún más tensos que de costumbre. Todos le decían a Asuka que no sucedía nada, pero todos tenían caras largas o de profundo estrés. Hoy había sido un viernes tranquilo, había ido a la escuela por primera vez en semanas y se había reencontrado con sus amigos, por la tarde había ido con Shinji a ver una película y después fue a cenar con el chico. Se separaron y ella se dirigió a su departamento, ya habían pasado un par de horas desde que había llegado a su departamento. Ahora se encontraba sentada en el sillón de su sala, estaba viendo un documental de la Edad de Bronce. Sin embargo, su mente estaba ocupada pensando en el vacío, aún se sentía triste en algunos momentos, más en los momentos en los que estaba sola. A veces era difícil entender por qué se sentía triste, su relación iba mejor que nunca, no tenía tantas amigas, pero las que tenía las quería de verdad e incluso su relación con Misato era mejor que antes. Pero había momentos en los que se sentía triste. Pero ese es el largo proceso por el que tenía que pasar, sanar las heridas del corazón toma tiempo y es doloroso, pero si realmente se intenta se puede lograr. Apagó el televisor, caminó lentamente al refrigerador, tomó una gaseosa y un sándwich. Se dirigió al balcón, cuando abrió la puerta sintió al fresco de la noche abrazarla, cerró los ojos y mientras la temperatura de su cuerpo lentamente se templaba con la noche se quedó parada. Finalmente, se sentó en el balcón y comió lentamente, disfrutó cada bocado y después de terminar se levantó y se dirigió a su habitación. Después de un par de minutos se quedó dormida. Así pasó el fin de semana, de manera apacible y tranquila. Cuando amaneció la mañana del miércoles se dirigió a Nerf, tenían indicaciones de realizar pruebas en la mañana, lo cual era inusual pues era un día entre semana. Por lo general, las pruebas entre semana eran puestas en la tarde de modo que no interfirieran con sus labores educativas. Pero hoy el mensaje había sido claro y conciso e incluso con cierta premura. Tenían que estar en el cuartel de Nerf a primera hora en la mañana. Asuka se vistió con un pantalón negro y una playera blanca. Cuando llegó al cuartel tras un viaje en metro se dio cuenta de que algo era distinto. El control de seguridad siempre había sido laxo, pero ahora no lo era. Oficiales cubrían la entrada, la hicieron identificarse en múltiples ocasiones y revisaron de arriba abajo la bolsa de gimnasio que llevaba consigo. Cuando finalmente logró pasar, se dirigió a los vestidores. Asuka se desvistió y se puso el plutsuit como lo había hecho cientos de veces. Sin embargo, por alguna razón que ni siquiera ella sabía, estaba segura que era la última vez que lo iba a hacer. Cuando se terminó de cambiar, decidió caminar hacia el vestidor de hombres, donde estaba segura Shinji estaría terminando de vestirse. Pero, cuando estaba a punto de atravesar el largo corredor que separaba los vestidores escuchó un ruido similar a un silbido, esto la hizo voltear hacia la ventana. Cuando dirigió su mirada a la ventana vio como un proyectil golpeaba el edificio aledaño a el cuartel de Nerf. La explosión hizo que Asuka trastabillara un poco. Tras un par de segundos se empezó a preguntar sobre quién podría estar realizando este ataque, en teoría no habría más ángeles. En su mente no pudo encontrar una respuesta probable a su pregunta, solamente estaba segura de algo, lo que sea que estuviera atacando lo hacía en serio. Asuka corrió rápidamente a la sala de control, sin embargo, antes de que llegara un oficial de alto rango la interceptó y le dijo que la indicación era que los pilotos tenían que subir a sus unidades para asegurar su seguridad. El oficial la dirigió hasta su unidad, antes de que ella se subiera le hizo una pregunta que la intranquilizó. ¿Sabe dónde están los pilotos Ayanami y Kari? No, no tengo idea. Asuka no tenía idea de dónde estarían ellos, ¿estarían bien? No era extraño que Rei se desapareciera pero Shinji, él no era de los que se desapareciera antes de una prueba o al menos no recientemente. Esa misma mañana Shinji se había enterado de una terrible verdad. La Rei que conocía no era más que un clon, lo que es peor, con quien había convivido estos últimos años había muerto. La Rei que ahora estaba conviviendo con ellos era otro clon. Esta revelación lo había dejado en shock, es que todos eran así de reemplazables y de ser así porque había reemplazado a Rei. Al subir con Misato tras la perturbadora plática con Ritsuko, Shinji corrió de manera desenfrenada en dirección contraria a Misato. No sabía a dónde iba, solo que no quería estar ahí. Tras correr por unos cuantos segundos, vio una dirección que indicaba una salida de emergencia, decidió ir hacia allá. No sabía si quería huir, solo sabía que por ahora no quería estar ahí. Cuando bajaba por unas estrechas escaleras de emergencia, una explosión lo detuvo, el ruido era aterrador, se escuchaba demasiado cerca.
Cuando estaba recuperando el sentido del oído tras esa explosión, una segunda explosión golpeó la zona del edificio donde estaba. Uno de los escombros le golpeó la cabeza noqueándolo. Mientras tanto, Asuka estaba oculta en Sueva. Ella odiaba ocultarse de una pelea, pero en esta ocasión no podía hacer más pues Sueva no le respondía. Mientras más cerca escuchaba las explosiones, se esforzaba más por hacer que el Eva reaccionara. Pero este no lo hacía. Tras minutos desesperantes de esfuerzos fútiles, se cansó y decidió recostarse sobre su costado. Resignada, no pudo hacer otra cosa más que llorar. De manera súbita sintió una presencia dentro de Eva, no era una presencia extraña, era más bien una presencia cálida. Mientras sentía esta sensación, la invadieron recuerdos de su infancia. Pero no eran los recuerdos que normalmente la atormentaban. Todos eran recuerdos felices y todos eran recuerdos con su madre. Le tomó un par de segundos en darse cuenta, la presencia era su madre. Su madre nunca la había abandonado, estaba con ella, estaba en Sueva y siempre la había protegido. Tras tener esta epifanía, el Eva empezó a responder. Asuka estaba decidida, tenía que proteger a las personas de Nerf. En ese momento Sueva emergió y comenzó a atacar a los tanques que se aproximaban. Asuka atacaba a los tanques sin problema, no le hacían daño a su unidad, los podía destruir con facilidad y ahora que sabía que su mamá estaba con ella no había nada que la pudiera detener. Después de unos minutos de lucha se escucharon a lo lejos ruidos de helicópteros. Cuando se acercaron Asuka se dio cuenta que eran unidades de transporte, no de combate. Tras acercarse más dejaron 9 enemigos, parecían ser Evas pero eran completamente blancos. Asuka se sintió rodeada por un instante se dijo para sí Shinji, ¿dónde estás? Se detuvo a pensar sobre si este era su destino y no lo podía evitar. Después de todo, la vida es todo lo que sucede entre dos instantes. Y ahora este instante lo podría cambiar todo. Tras esto empezó su ataque a las unidades de producción en masa. El chico sintió como era sacudido por la mano de una persona. Tardó un poco en reaccionar y en abrir los ojos. Después de unos segundos notó que se trataba de Misato, la cual intentaba despertarlo sacudiéndolo violentamente de un lado a otro. Shinji, tienes que despertar. Por favor. Misato. ¿Qué pasó? Mientras el muchacho se incorporaba lentamente notó que sangraba de una de sus sienes y que estaba completamente desorientado. Su cuerpo le pesaba, tosió un par de veces pues estaba cubierto de polvo, sentía una náusea tremenda y el dolor de cabeza era insoportable. Sin embargo, Misato sonaba desesperada, pero para Shinji que se encontraba completamente desorientado sus palabras no tenían sentido. Solo hasta que la mente de Shinji se despejó un poco pudo entender lo que decía Misato. Están tratando de tomar Nerf. Asuka está peleando afuera. Shinji la tienes que ayudar, no sé cuánto tiempo más podrá aguantar. Shinji tardó pero al final terminó de entender que la vida de Asuka corría peligro. Misato que se encontraba en cuclillas para tratar de despertarlo, le dio al chico un pedazo de gaza y le indicó que se aplicara presión sobre su sien derecha, pues estaba sangrando demasiado. Fue en ese momento que Shinji se dio cuenta que había un charco de sangre a su alrededor y que su camisa blanca estaba cubierta de sangre. Posterior a eso Misato se incorporó y le tendió su mano para que éste se levanta y le siguiera. Shinji correspondió el gesto y empezó a seguir a Misato. Mientras avanzaban con paso apresurado a la jaula que lo llevaría hacia donde se encontraba Sueva. Shinji notó que había una gran cantidad de cadáveres con heridas de bala, algunos eran empleados de Nerf que Shinji conocía, otros tenían uniformes militares. Lo que alteró a Shinji es que algunos de los empleados de Nerf tenían disparos en la nuca, como si se hubieran acercado a rematarlos. Sea cual fuese la razón por la que atacaban a Nerf no querían que hubiera sobrevivientes. Así, mientras corrían, tenían que esquivar cadáveres y escombros en los ahora oscuros pasillos de Nerf. Los sistemas de iluminación que eran infalibles, ahora eran inexistentes. Shinji pensó que lo más probable es que cortaran la iluminación antes de iniciar el ataque. Mientras recorrían los pasillos Shinji notó que cada vez se acercaban más a las jaulas a pesar de que no conocía el camino que Misato había tomado. Mientras giraban escucharon a un grupo de hombres que cortaban cartucho. Cuando Shinji escuchó esto sintió un terror inmenso, moriría antes de llegar con Asuka. Misato soltó la mano de Shinji y se tiró al piso, disparó 4 veces con la pistola que traía en la mano acertando en cada ocasión. Shinji estaba impactado por lo que acababa de ver, el comportamiento infantil y descuidado de Misato lo hacía olvidar que era una funcionaria de alto rango sumamente capacitada.
Misato hizo una señal para que Shinji se le acercara, tomó una de las armas de los agentes y munición. Siguieron avanzando por los pasillos hasta que finalmente llegaron a los elevadores. Misato abrió la pesada reja y le dijo a Shinji que entrara. ¿No vendrás conmigo? Sabes bien que no puedo entrar al EVA contigo. Además, alguien tiene que apagar la luz cuando esto acabe. Misato rió de su propio chiste, como acostumbraba a hacerlo tras contar algún chiste malo. Sin embargo, su risa era nerviosa, se podía notar que quería aliviar de alguna forma el terror que sentía. Shinji empezó a llorar. Por más que lo intentara ocultar, Misato se estaba despidiendo del chico al que había recibido como parte de su familia. Era lo más parecido que Shinji tenía a un familiar que lo quisiera y se preocupara por él. Shinji no se podía mover, el llanto lo tenía paralizado. Un par de agentes se acercaron a donde estaban. Misato se cubrió en la esquina y tras un par de ráfagas de disparos los liquidó sin ningún problema. Shinji, te tienes que ir ahora. No te quiero dejar sola, no quiero que mueras. Cuando Shinji terminó esta oración, Misato dibujó una melancólica sonrisa en su rostro. Al parecer el chico era más perceptivo de lo que Misato pensaba. Tienes que salvar a Asuka. Ella confía en ti y te ama más que a nada en este mundo. Protejan ese amor que se tienen como nada en la vida. El amor verdadero, ese que sienten el uno por el otro. Pocas veces se siente en la vida y cuando dos personas sienten amor de esa manera nada en el mundo los debe de separar. Yo los he visto crecer y madurar. Sé por lo que han sufrido y el hecho de que el mundo permita que dos corazones tan heridos como los suyos se unan para complementarse el uno con el otro es único. Shinji, no la dejes ir, yo voy a estar bien. Lo que ustedes tienen es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, no importa si dura hasta mañana o para siempre. Algunos los tratarán de convencer que el amor no existe, pero es porque no lo han podido tener. Pero el amor existe y eres afortunado de tenerlo. Misato pausó por unos segundos y completó su idea, aunque mueras mañana, todo habrá valido la pena. Cuando Misato terminó de hablar, besó a Shinji. Las lágrimas escurrían de sus mejillas mientras lo hacía. No supo por qué lo hizo, solo sintió que lo tenía que hacer. Fue un beso cargado de sensualidad. Cuando lo terminó de besar, Misato volvió a hablar. Eso fue un beso de adultos. Cuando regreses te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para que Asuka esté contenta siempre. Misato retiró lentamente la cruz que usaba. La tomó por un segundo, le dio un tierno beso y se la dio en la mano a Shinji. Puso su palma en el pecho de Shinji y lo empujó hacia dentro de la jaula del elevador. Después de esto, Misato cerró la jaula y le ordenó a Shinji que prendiera el elevador, lo cual hizo. Gracias por todo, Misato. Te quiero, dijo Shinji mientras lágrimas escurrían de sus mejillas y aferraba fuertemente la cruz contra su pecho. El elevador se activó y escuchó como más soldados se acercaban. Antes de que el elevador empezara a subir, Misato habló de nuevo. El mundo es un lugar hermoso y vale la pena pelear por él. Es una pena que lo tenga que dejar. Misato se cubrió en una esquina cercana y empezó a disparar, pero eran demasiados. Incluso para alguien con entrenamiento militar. Shinji vio como una bala impactaba el hombro izquierdo de Misato. Pero el elevador subió y ya no pudo ver más. Escuchó un par de ráfagas de disparos hasta que no hubo más ruido que el sonido mecánico del elevador. La incertidumbre del destino de su tutora lo perseguiría en todo su recorrido hacia el EVA. Cuando subió a la unidad 01, esta estaba cubierta de baquelita y no se podía mover. Shinji movió los controles pero no respondía. Sin embargo, la acción de activar los controles hizo que la comunicación con el centro de comando se abriera. Desde ahí le indicaron a Shinji que tenía que ayudar a Asuka pues no sabían cuánto tiempo iba a aguantar. Cuando Shinji escuchó los quejidos de Asuka, se desesperó por mover la inerte unidad. Agitaba de un lado a otro los controles, pero no había respuesta. Empezó a suplicar que se moviera pero no había respuesta. Por favor, maldita sea. Muévete, Asuka no puede morir. Las voces del centro de comando sonaban cada vez más desesperadas. Cuando Shinji estaba por rendirse, la unidad respondió. Rompió la baquelita y Shinji finalmente la pudo controlar. Rápidamente gritó para que activaran su elevador. Shinji comenzó a subir cubierto de dudas. ¿Cuál sería el destino de Misato? ¿Cómo estaba Asuka? Cuando subió se encontró a una Asuka rodeada, un enemigo que tenía el aspecto de un Eva pero con un semblante macabro sujetaba una lanza de Longinus la cual lanzó hacia Asuka. Cuando ésta estaba por perforar el campo AT. Shinji puso su brazo a mitad del recorrido de la lanza, esta perforó su brazo generándole un dolor inmenso.
A pesar del dolor, Shinji retiró la lanza de su brazo y la usó para perforar al enemigo que la había lanzado. Shinji, cariño. Asuka no pudo evitar ruborizarse. Sintió una sensación cálida en el pecho. Shinji había venido a ayudarla. No estaba sola, tenía a su madre y a su novio para apoyarla. Asuka, estoy aquí. No voy a dejar que nada te pase. Asuka sonrió ante la vista de la unidad 01. Estaba segura que si no fuera por esta, ella estaría muerta. Sin embargo, el panorama no era alentador, seguían rodeados. Y las unidades restantes se estaban precipitando para un ataque. Shinji, Asuka abrió su comunicador, sin embargo las palabras no salían de su boca. Tenía miedo, pero no podía dejar que los demás lo supieran. Lo sé, yo también tengo miedo, Shinji dijo en el comunicador mientras suspiraba, no había necesidad de palabras. Miedo era lo único que se podía sentir en esta situación. Ninguno de los dos sabía a lo que se enfrentaba. Los EVA se colocaron espalda con espalda para intentar protegerse el uno al otro, pero la desventaja numérica que tenían era considerable. Aun cuando Shinji ya hubiera eliminado a una de las unidades. Mientras se preparaban para combatir se escuchó un ruido estridente que provenía del dogma central. Tras esto, las unidades de producción en masa se elevaron en el aire. Pero ya no en posición de ataque, era como si alguien o algo las estuviera controlando. Ambos estaban perplejos viendo la nueva y extraña formación de sus enemigos. Del dogma central se levantó una figura de luz, parecía tener el aspecto de una persona. Cuando vio esto Asuka pensó que habían fracasado, si esto no era el tercer impacto, era algo muy parecido,